Estimados estudiantes del segundo año de secundaria del Colegio Bertolt Brecht, de la sede San Juan del Lurigancho, Colonial y Caraballo. Bienvenidos. Quien los saluda en esta oportunidad es el profesor Luis Lévano. Les envío un saludo afectuoso, esperando que se encuentren bien de salud y siempre en compañía de toda la familia. Iniciamos la cuarta semana de este primer bimestre. Esta semana desarrollaremos la siguiente competencia matemática. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Asimismo, lograremos la siguiente meta de aprendizaje. Expresa con dibujos y haciendo uso del lenguaje geométrico su comprensión sobre los ángulos y su clasificación los identifica en distintos contextos. Emplea estrategias de cálculo de medidas de ángulos justificando su respuesta mediante conceptos y propiedades matemáticas. Expresa las relaciones entre ángulos generados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal, identificándolos en distintos contextos, justificando sus opiniones mediante el uso de propiedades de ángulos y otros conocimientos matemáticos. Selecciona estrategias, procedimientos y recursos para determinar la medida de los ángulos generados por dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Iniciaremos con esta situación que lleva por título el tiro libre. Messi está a punto de patear el tiro libre y la barrera obstaculiza el ángulo de tiro, el cual se sabe que es agudo. Si el arquero se ubica sobre la bisectriz de ese ángulo, pregunta cuál será ahora la máxima medida entera para el ángulo de tiro con el que Messi obtendrá el gol. Resolución. Vamos a primero identificar los datos del problema. El problema trata sobre el lanzamiento de un tiro libre ejecutado por Messi, donde se observan algunas características del ángulo de tiro. Para responder la pregunta propuesta debemos tener en cuenta el marco teórico sobre la clasificación de los ángulos. Operacionalización. En esta parte vamos a ver el ángulo, vamos a determinar y también saber cómo se traza la bisectriz de un ángulo, cómo se clasifican los ángulos por su medida, por su posición o por la suma de sus medidas. Bien, primero iniciaremos con el ángulo. ¿Qué es el ángulo? El ángulo es una región del plano limitada por dos rayos. Tienen el mismo origen, o llamado también vértice. Vértice O. Los rayos son el rayo OA y el rayo OB. El ángulo AOB, su notación puede ser de esta forma, este símbolo ángulo AOB, o también de esta forma, AOB con una línea oblicua en la parte superior, ángulo AOB o simplemente el ángulo O, el vértice. Medida del ángulo AOB justamente es la medida alfa, el valor de alfa. Ahora vamos a ver la bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? La bisectriz de un ángulo es el rayo que tiene origen en el vértice del ángulo y lo divide en dos ángulos congruentes. Aquí tengo el ángulo AOB, he trazado el rayo OM que divide a este ángulo en otros dos ángulos de igual medida. Si este ángulo mide beta, el otro angulito también mide beta. Es decir, OM es bisectriz del ángulo AOB. La medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOB. Ahora vamos a ver la clasificación de los ángulos según su medida. Según su medida pueden ser ángulos agudos. Un ángulo agudo es aquel ángulo cuya medida es mayor que 0, pero menor que 90 grados. Luego también tenemos el ángulo obtuso, que es aquel ángulo cuya medida es mayor que 90, pero menor que 180 grados. También tenemos el ángulo recto, que es aquel ángulo cuya medida es igual a 90 grados. Ahora veamos la otra clasificación según su posición. Según su posición pueden ser ángulos consecutivos. Son aquellos ángulos que tienen un mismo lado común. Para ambos, comparten el mismo lado común. Alfa y beta son consecutivos. Tenemos los ángulos adyacentes. Son aquellos ángulos consecutivos, pero los otros lados del ángulo se encuentran en una misma línea recta. Tienen un mismo lado común,
pero los otros dos lados están en una misma línea recta, pero en sentidos opuestos. Es decir, alfa más beta suman 180 grados. Luego tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Está formado por dos rectas que se cruzan en un punto, ¿no? Que es justamente es el vértice común para ambos ángulos. ¿Y qué pasa con alfa y beta? Alfa y beta, la medida de esos ángulos son iguales. El ángulo alfa es igual a la medida del ángulo beta. También tenemos por la suma de sus medidas, los ángulos pueden ser complementarios. Es decir, este ángulo A más el ángulo B, la suma de sus medidas es igual a 90 grados. Los ángulos suplementarios son aquellos ángulos cuya suma de sus medidas es igual a 180 grados. El ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados. Ahora vamos a ver el uso del transportador. ¿Cómo usamos el transportador? Primero, ¿qué es un transportador? Un transportador es una herramienta muy práctica que se utiliza para medir y dibujar ángulos. Por lo general tiene forma semicircular, pero también viene en forma de un círculo completo. Es decir, una versión de 360 grados. Aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo medimos un ángulo con un transportador. Primero debemos hacer coincidir este punto, el centro O, que está acá en esta parte del transportador, con el vértice del ángulo. Se hace coincidir aquí, en este punto. Luego, el segundo paso es que justamente un lado de este ángulo debe coincidir con esta línea horizontal en el transportador. Debemos hacer que coincida ese lado con esta horizontal. Y el tercer paso es leer la medida en el transportador con el otro lado que ha cruzado justamente aquí, me ha determinado una medida en el transportador. Y esta medida justamente será la medida de este ángulo. Esos son los tres pasos para medir un ángulo con un transportador. Ahora vamos a pasar la bisectriz de un ángulo usando el transportador. Primero vamos a medir el ángulo AOB usando el transportador. Es decir, acá tengo el ángulo AOB. Primero hago coincidir el vértice con este centro del transportador. Hago que un lado coincida con la línea horizontal del transportador. Y aquí el otro lado OB corta. Se atraviesa con el transportador en una medida. Me determina aquí una medida. En este caso es 100 grados. Es decir, el ángulo AOB mide 100 grados. Después de medir el ángulo AOB, debo de trazar el rayo OM, de tal manera que divida el ángulo AOB en dos ángulos de igual medida. Es decir, como todo era 100, y la mitad de 100 es 50, quiere decir que cada uno de estos ángulos va a ser 50 grados. Entonces dice, medimos con el transportador los ángulos AOM y MOB. Nos damos cuenta que ambos ángulos, el ángulo AOM y el MOB, miden 50 grados. Ahora vamos a hacer el cálculo del complemento y suplemento de un ángulo. Los ángulos son complementarios cuando la suma de sus medidas es 90 grados. Me piden a mí hallar el complemento de un ángulo, va a ser igual a 90 menos dicho ángulo. Bien sabemos que si dos ángulos son suplementarios, cuando la suma de sus medidas es 180 grados. Si en algún problema, alguna situación me piden el suplemento de alfa, es igual a 180 menos la medida de ese ángulo. Hay un ejemplo 1, nos dicen, calcula el complemento del suplemento de 110. Primero expresamos simbólicamente, sería complemento C del suplemento S de 110. Primero vamos a calcular el suplemento de 110, ¿no? Lo que está más cerca del ángulo. Esta parte primero, voy a calcular el suplemento de 110. El suplemento de 110 es 180 menos 110, es decir, el suplemento de 110 es 70 grados. Luego voy a calcular el complemento de dicho ángulo obtenido, es decir, el complemento de 70 grados, es decir, es igual a 90 menos 70. Entonces, el complemento de 70 es igual a 20, porque 90 menos 70 es 20. Finalmente, el complemento del suplemento de 110 es igual a 20 grados. Ejemplo número 2. Si al suplemento del doble de un determinado ángulo le restamos su complemento, obtenemos la quinta parte de dicho ángulo. Calcula el suplemento del complemento del ángulo. Como no conozco el ángulo, le voy a colocar X, pero aquí me dicen el suplemento del doble.
El doble de x sería 2x. Entonces, primero voy a escribir simbólicamente el suplemento del doble. Como el doble es 2x, el suplemento de 2x sería 180 menos 2x. Luego, vamos a hallar el complemento del ángulo. Como el ángulo era x, el complemento de x va a ser igual a 90 menos x. Luego, al suplemento, dice, del doble, a este suplemento del doble, le restamos el complemento del ángulo. Es decir, ese de 2x menos el complemento de x. Dice que vamos a obtener la quinta parte del ángulo. ¿Cómo representamos la quinta parte de x? Bien, sería x entre 5. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? La ecuación sería 180 menos 2x, que es el suplemento, ¿no? Como está aquí, menos el complemento, que es 90 menos x, es igual a x entre 5, porque se debe obtener la quinta parte del ángulo. Aquí vamos a hacer la operación con el paréntesis por la ley de signos. Aquí 180 baja, menos 2x baja, pero menos por más es menos 90 y menos por menos es más x. Es igual a x entre 5. 5 que está, aquí voy a primero efectuar la operación, 180 menos 90 es 90 menos x, ¿no? 90 menos 2x más x es menos x. Y eso es igual a x entre 5. Este 5 que está dividiendo pasa a multiplicar a 90 y pasa a multiplicar a x. Entonces sería 5 por 90 menos x es igual a x. Es decir, 5 por 90, 450. 5 por x, 5x. El 5x se está restando, pasa a sumar al x. X más 5x, 6x. El 6 pasa a dividir, 450 entre 6, 75. Equivale a 75 grados. Pero la pregunta es hallar, nos piden el suplemento del complemento de ese ángulo. Es decir, nos piden el suplemento del complemento de 75. Primero tenemos que hallar el complemento de 75. El complemento de 75 es 90 menos 75, es decir, 15 grados. Luego vamos a hallar el suplemento de 15. El suplemento de 15 es 180 menos 15, es decir, 165 grados. Y esa sería la respuesta. En el ejemplo 3, observamos esta imagen y nos piden determinar el valor de x. Te das cuenta aquí, al sumar estos 4 ángulos, es decir, 120, 90, 2x y 90, al sumar me da ¿cuánto? 360 grados. 2x más 90 más 120 más 90 es igual a 360 grados. Sumo primero 90 más 120 más 90. Eso equivale a el 2x baja, 2x más 300 es igual a 360. 300 se está sumando, va a pasar a restar. 2x es igual a 360 menos 300. 2x es igual a 60, x vale 30 grados. Ahora tú, aquí te propongo 2 ejercicios para que puedas seguir practicando. Vamos a ir ahora a la operacionalización. En la operacionalización nos dice el problema, hablando del tiro libre que ejecutó Messi, decía así la pregunta. ¿Cuál será ahora la máxima medida entera para el ángulo de tiro con el que Messi obtendrá el gol? Un inicio será el ángulo de tiro, pero como la babera está obstaculizando esta parte y el arquero está en la bisectriz, quiere decir que aquí podemos observar la posición del arquero. Aquí está el arquero, en la línea de la bisectriz, y aquí justamente, como hay bisectriz, acá debe ser alfa y acá debe ser alfa. Luego, el ángulo de tiro para lograr el gol, como esta parte está obstaculizada, solamente nos quedaría este ángulo. Con este ángulo podemos obtener el gol. Aquí por eso que hemos representado ese ángulo, que es alfa, porque era la mitad de todo, que era 2 alfa, este ángulo de tiro debe ser alfa. Ahora, sabemos también que en un inicio todo el ángulo era agudo, es decir, alfa más alfa, 2 alfa. 2 alfa es mayor que 0 y menor que 90 grados, por ser agudo. Entonces decimos que para lograr el gol, la medida del ángulo debe ser, simplemente debe ser alfa, no 2 alfa. Es decir, por este espacio. Entonces voy a dividir entre 2 a los términos de esta desigualdad. 0 entre 2, 2 alfa entre 2, 90 entre 2. Entonces aquí te quedaría que alfa es mayor que 0 y menor que 45 grados.
Me piden la medida, la máxima medida entera para lograr el gol. Entonces aquí, alfa puede ser 1, 2, 3, hablando de valores enteros, 42, 43, hasta 44. La pregunta es, ¿cuál será la máxima medida entera para el ángulo? La respuesta, la máxima medida entera para dicho ángulo es 44 grados. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias.